vamos a armar una puerta a rebatir. Vamos a hacer todas las secuencias y los pasos hasta poder llegar a conformar toda la puerta. Nosotros ya habíamos visto en el curso el armado de ventanas rebatibles, que es prácticamente lo mismo que esto. Pero en este caso son otras líneas. Pero la secuencia de armado y la colocación del herraje son prácticamente iguales. Hoy vamos a hacer una línea que lleva un marco cortado a 45 grados. Como ya vimos, cómo conformar el marco, que son los dos perfiles con una escuadra que luego va remachada, que permite formar el marco que vamos a utilizar. Tenemos aquí las bisagras, tenemos los remaches para las bisagras, las cerraduras, los perfiles de hoja, que en este caso van a ser un perfil cortado a 45 que van a llevar a los dos laterales, y el intento de arriba, que es el mismo perfil, que va a ser el ángulo superior de la puerta, y en el lado inferior vamos a colocar un perfil que es para hacer travesaños o divisores, que va colocado en la parte inferior de la puerta, que en este caso queda a 90 grados, a diferencia de arriba que queda a 45. Recuerde que también puede ser armada a 90 abajo y a 90 arriba. En ese caso serían las dos partes rectas, pero esto nos facilita y si tenemos una máquina de corte que no corta bien a 45 grados, armar a 90 es más sencillo. Estos serían los elementos que tenemos para hacer una puerta. Vamos a comenzar por armar el marco de la puerta. Vamos a remachar las escuadras como ya hemos visto. Tenemos el perfil con la escuadra. Esta es una escuadra que va remachada. Introducimos en ambos lados. Recordemos siempre que nunca vayamos a hacer esto para golpear una escuadra. Allí golpeamos siempre con un martillo, ya que estas juntas a veces pueden lastimar. Aquí, como estamos trabajando con una pieza pequeña, no hay problema. Pero si tenemos un marco grande, de repente golpeamos y nos podemos lastimar. Vamos a agujerear esto con una mecha de 4.25. La perforación la hacemos en forma inclinada. Esto va a lograr que cuando introducimos el remache y le damos tiro, hace que la escuadra venga hacia aquí y el perfil hacia el otro lado. Vamos a utilizar un remache de 4×10. El remache no puede ser mucho más profundo que el espacio que tenemos. Aquí ponemos el remache. Colocamos el remache. Vamos a hacer el agujero de abajo. Si trabajamos aquí, la máquina puede molestar, entonces trabajamos bien en el borde, en la esquina de la mesa, para que la máquina no moleste. Colocamos el otro remache. Vamos a probar aquí para lograr el cierre.
y así sucesivamente hasta colocar 4 remaches de un lado y 4 remaches del otro. Aquí ya tenemos el marco cerrado, que en los bordes bien unidos, tenemos todos los remaches puestos. En este tipo de escuadra es preferible poner todos los remaches. Hay gente que les pone menos cantidad por un tema de economía, o el costo que tienen no vale la pena escatimar en eso. Si nosotros ponemos todos los remaches, vamos a lograr una mayor firmeza. Vamos ahora a pasar a colocar la felpa, que luego nos va a dar una hermeticidad a la borda. Recuerda que usamos una felpa, en este caso con fusil, pero puede ser una felpa también común. Colocamos aquí, cortamos, colocamos del otro lado, y aquí colocamos una felpa que nos va a ayudar a la hermeticidad. La segunda secuencia que vamos a hacer una vez que tenemos ya todo el marco armado es la colocación de las bisagras, que van encolizadas. Eso tiene unos rebajes. Vemos que tienen las bisagras unas coritas y las ponemos por aquí. Esto lo colocamos hasta una medida casi siempre desde la parte superior al eje de la bisagra. Tengamos en cuenta que la otra bisagra va a estar aquí. De la parte superior al eje de la bisagra, 15 centímetros. Tenemos aquí el marco. Más o menos tenemos aquí 15 centímetros, como hicimos. Y lo que tenemos que hacer es apretar estos tornillos con una llave Allen en este caso. Y aquí tenemos una bisagra picada. En las formas sencillas colocamos 3 bisagras por marco. Cuando tenemos una borda que tenga mucha base, o muy ancha, o muy alta tal vez, la hoja tiende a caerse. Es conveniente poner otra bisagra debajo de esta, como vemos. Entonces estos dos van a soportar la hoja de que no caiga y de que no roce en el piso. Hay gente que lo arma con 2, pero siempre es preferible poner 3 bisagras de este tipo para que la puerta funcione correctamente. Vamos a ver otra alternativa de bisagra para que la puedan conocer. Las bisagras de las puertas son este tipo. Las otras que utilizamos son las que se utilizan en las ventanas de rebatir, que son de apretar, que también están tomadas con un tornillito. Y hay otro sistema de bisagra que es este tipo. Aquí vemos, estos son 2 forpos que uno va puesto en la hoja y el otro en el marco. Aquí vemos por dentro que tiene un refuerzo, que es donde van 2 tornillos, con los que fijamos la bisagra a la hoja, en este caso al marco. Estas bisagras tienen la posibilidad de que tienen boje que giren, y eso va a hacer que la hoja se acerque o se aleje
de acuerdo a que la esté viendo por diferencias en la pared o a veces por la misma colocación de esto que tal vez a veces queda un poquito más corrido hacia adentro. Esta pomela tiene la virtud, aquí vemos que tiene un tornillito, eso yo lo aflojo, y esto nos va a permitir retirar esta tapita que está aquí. Y esto que nos tapa los dos tornillos con que fijamos a la pieza en la escuadra. Esto no hace esfuerzo sobre este solo de aluminio, que siempre es débil. Por eso está el refuerzo de aluminio adentro. Una vez que colocamos eso, colocamos de nuevo la tapa. Aquí ajustamos el tornillo. Y ya quedan los tornillos ocultos. Y vemos que estéticamente queda mejor. Esta es otra alternativa de bisagra que podemos usar. Pero esto más bien es para aberturas de alta prestación. Aquí vemos que queda todo al mismo nivel, igual que en el frente. Y ahora para mostrarles otra alternativa para que tengan en cuenta, pero siempre depende de la línea que vamos a usar, cuál es la solución adecuada. Tenemos allí el perfil, la jamba de la puerta, como habíamos hablado. Vamos ahora a marcar para poner el perfil inferior de la hoja. Esto es lo que vamos a colocar. En este caso, como dijimos, en 90 grados. Hacemos una plantilla con el mismo perfil. Esto para que nos permita pasar una mecha por dentro. Y para poder marcar en los centros en altura y en distancia, aquí vemos que tenemos una guía central que nos marca el centro del marco. Usamos el taladro. Ustedes tienen que tener cuidado de que este perfil y el de abajo queden alineados. Cosa que nos quede en la misma línea y que no se nos corra de un lado o al otro. Aquí marcamos las distancias. Luego vamos a repasar los agujeros. En este caso con una mecha un poquito más gruesa. Aquí vemos que vamos a colocar el tornillo así. Que el agujero tiene que ser mayor de diámetro del tornillo que vamos a colocar. Del otro lado también vamos a marcar. Nada más que por el pasaje de la cabeza del tornillo. Y la llave Allen, por supuesto. Marcamos. Aquí vemos cómo perforamos. Vamos a cambiar una mecha. Estamos usando un tornillo de 1/4, así que tenemos que usar una mecha de 7, de 6,5 de 7, para que el tornillo pase con facilidad. Tenemos que tener en cuenta que el agujero que nosotros hicimos no pase la cabeza del tornillo. Porque si nos pasamos y después tenemos que usar una arandela, aquí adentro es muy difícil ponerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado en ponerlo. La mecha tiene que ser un poco más grande, pero no mucho,
porque si no, la cabeza del tornillo pasaría. Del otro lado va a ser el agujero para que pase la cabeza del tornillo. Ya tenemos los agujeros hechos. Aquí vemos que pasan los tornillos completos hasta el fondo y luego aquí sin que pase la cabeza. Y eso después va a enroscarse en esta pieza. Eso podemos pasar un macho y después pasar el tornillo o directamente con el mismo tornillo hacer la rosca. Y terminar introduciéndose en la pieza. En este caso, tenemos que utilizar un tornillo que tenga rosca en todo el cuerpo o que así quede apretado hasta el fondo. Pusimos un tornillo, vamos a tratar el siguiente. Nosotros trabajamos con llave Allen, con cabeza Allen, porque es donde más fuerza podemos hacer. Se puede usar un tornillo o cabeza Phillips, pero lo más efectivo es la llave Allen. Tal vez no necesitamos hacer un agujero tan grande, pero podemos hacer fuerza más efectivamente. Una vez que tenemos los tornillos, vamos a presentar. Aquí vemos esa pieza en la misma línea y vamos a comenzar a apretarlo. Tenemos puestos esos tornillos en la base y con la llave Allen, a través de los agujeros que hicimos, vamos a apretar hasta que realmente se unan las dos piezas, o sea, un perfil con el otro. Cuanto más largo, mecánicamente la resistencia del tornillo es mayor. Las puertas armadas a 90 grados abajo y a 45 arriba son más estables. Los 45 grados estéticamente funcionan bien, pero en rigidización es mejor poner los perfiles abajo a 90 grados. Si bien hay otro tipo de líneas que no permiten armar de los lados a 90 grados porque tienen unas características diferentes. Ya que las escuadras que llevan y que son de tracción son a 45 grados. Aquí vemos cómo nos queda conformado la parte inferior de la puerta. Aquí vemos el corte de la parte superior, lo que sería la parte superior de la puerta, a 45. Vamos a colocar las escuadras de la parte superior. Aquí vemos que lleva dos escuadras, una arriba y una aquí. Primero se pone la que está más adentro. Vamos a agujerear para luego poner los remaches. El remache tiene que ser tan largo como el espesor del aluminio, más la escuadra. Tienen que excedernos los remaches. Aquí vemos que el remache es mucho más largo. Y mira, colocamos un remache para fijarlo. Si estamos solos, esto nos va a ayudar después a hacer los demás agujeros sin que el resto se mueva. Colocamos en de abajo. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a poner los 4 remaches. Y esto tiene un poquito de demora, porque de repente en la pared de la escuadra, como verán,
A veces es un poco gruesa. Y el agujereado a veces se demora un poquito, pero nada que sea demasiado tiempo. Ya tenemos fija de ambos lados. Vamos a encastrar con otro perfil las escuadras con otro perfil. Y vamos a volver a realizar todos los agujeros. 2 de este lado, 2 de este lado. Y en modo superior vamos a hacer lo mismo. 2 más de este lado. Y aquí vemos los remaches colocados con el corta 45 en la parte interior y en la parte exterior. Ya tenemos una escuadra sumamente firme. Vemos que no se abre, que no se mueve. Ahora vamos a pasar a colocar la bisagra y hermanarla con el marco, que es lo que nos estaría saltando. Para continuar, vamos a hermanar la hoja con el marco. Vamos hasta arriba de todo con la bisagra. Vamos a llevar hasta hermanarlos. Aquí vemos que la bisagra queda. Esta bisagra ya está fija en el marco. Esta la introducimos, la bajamos hasta que se hermanen con la otra. Aquí esta luz nos tiene que quedar igual que la que tenemos debajo de la bisagra. Usamos un martillito para ayudarnos. Aquí el perno y el plástico tienen que quedar juntos. Creamos la luz que queremos darle. Digamos una luz de 3-4 milímetros, no más. Y vamos a proceder a ajustar la bisagra de este lado. Usamos una llave Allen, como siempre en este caso. Ajustamos el otro tornillo. Y aquí tenemos las 2 bisagras colocadas y bien firmes. Tenemos el marco, la bisagra y el ángulo 45 grados. Vamos a pasar a colocar los contravidrios. Nosotros ya vimos en el curso cómo se colocan vidrios. Vamos a dejar colocados los contravidrios para dejar un poquito más armada esta puerta, esta muestra de puerta. Y colocamos los 2. Recordamos que hay que poner unos calces plásticos. Colocamos anteriormente unos calces plásticos para luego colocar el vidrio. Colocamos del otro lado. Ya colocamos los 2 contravidrios de la base de la parte de arriba. Vamos a colocar los de en medio, los laterales mejor dicho. Y vemos cómo quedan colocados. Y aquí vemos los contravidrios puestos. Ahora vamos a instalar la cerradura. Nosotros ya hicimos el desbaste para poder colocar la cerradura un poquito más alta y con un poquito sobre los costados para no dejar muy comprometido el espacio. Esto lo hicimos con un pantógrafo, que ya vimos en el curso cómo funciona. Y también hicimos los agujeros para el picaporte y para la llave. Usamos una fresadora para lograr esto. Igual, si no tenemos un pantógrafo,
podemos hacer un agujero en cada esquina y luego con un disco de acero inoxidable de fibra hacemos no cortes y luego haciendo más agujeritos uno al lado del otro retiramos esta pieza de aquí y luego con una lima retocamos. Y eso sí lo podemos hacer de forma manual. No es necesario el pantógrafo, ya que tiene un costo importante y se va a tener en la medida de que tengamos trabajo. Luego con la mecha, aquí vamos abriendo. Y aquí con una mecha más grande, este agujero que no nos quede muy desprolijo. Igual va a quedar cubierto cuando pongamos peluca y llave. Lo mismo va a pasar con el agujero de adelante. Siempre tenemos la posibilidad de taparlo con algo que aquí es el caso de la cerradura en sí. Vamos a colocar la cerradura en el hueco. Vamos a poner el perfil así para trabajar. Nosotros estamos trabajando con unos perfiles más cortos porque la idea era mostrar la secuencia del armado. En este caso, vamos a poner unos tornillos autorroscantes con punta mecha. Aquí vemos cómo quedan. Vemos la cerradura colocada. Ahora lo que tenemos que hacer coincidir es la instalación de los boca llave. Aquí vamos a poner el porta boca llave. Tenemos que centrarlo dentro del agujero que tenemos para que pase bien la llave. Aquí no tenemos problemas de enfrentamiento. Solo tenemos que tener libre para que la llave entre. Aquí posicionamos. Colocamos los tornillitos. Una vez que pusimos la base, ponemos la tapita. Dejamos lo más derecho posible. Y aquí tenemos el embellecedor para colocar la llave. Y aquí vemos que la llave entra perfectamente y funciona correctamente. Aquí vemos cómo queda. Vamos a proceder a la colocación del picaporte. Aquí vemos cómo queda. Lo introducimos en el cuadrado que tiene la cerradura. Nosotros tenemos que tratar que quede afirmado y que no se mueva. Y que gire con facilidad. Vamos a poner los tornillos. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a colocar los tornillos. Ya tenemos colocado el picaporte de un lado. Vamos a poner la arandela embellecedora. Aquí vemos el frente terminado. Del otro lado va a hacer exactamente lo mismo que vamos a realizar. Aquí tenemos puesto picaporte, los hocallaves. Aquí vemos la llave, cómo funciona correctamente.
Y aquí vemos cómo funciona el picaporte. Queda lista esta parte. Vamos a culminar con la puerta. Vamos a poner aquí unos embellecedores donde hicimos los agujeritos para poner los tornillos. Son unas arandelas de plástico que van directamente puestas a presión. Se pueden pegar con silicona, pero a presión quedan bien colocadas. Y con esto le damos una mejor terminación a nuestra puerta.